¿Sabes cómo se llama esto que estás viendo? Es conciencia de clase. Son enfermeras precarizadas de la sanidad pública defendiendo la lucha del metal y trabajadores precarizados del metal clamando por la defensa de la sanidad pública. Dos movilizaciones que unen sus fuerzas reivindicando sus justas demandas, porque al fin empezamos a darnos cuenta de que el enemigo de la clase trabajadora es el mismo, un sistema explotador que solo busca beneficio para unos pocos especuladores a costa de exprimir a una mayoría trabajadora. Como trabajadoras y trabajadoras tenemos que saber que vivimos en un sistema capitalista donde nadie nos va a regalar nada. Las conquistas se consiguen en la calle, se consiguen con la lucha, se consiguen con las huelgas. En Cádiz también han logrado romper con la burocracia sindical y la han superado desde el sindicalismo de clase. Por ejemplo, UGT intentó reventar la huelga firmando un acuerdo vergonzoso con contratos basura para menores de 25 años al 75%. Pero los trabajadores se unieron una vez más para seguir luchando por los derechos de todos los compañeros sin dejar a nadie atrás. Y además los huelguistas no dudaron un segundo en expulsar de las concentraciones a los fascistas de Frente Obrero y Bastión Frontal, que tenían la intención de utilizar la lucha obrera para captar adeptos a sus organizaciones neofascistas. Pero los echaron a patadas, demostrando una vez más que a la extrema derecha se le para desde abajo. Y mientras, el sistema contesta a estas protestas de trabajadores como mejor sabe, con represión policial y propaganda mediática. Y es que a pesar de la enorme importancia de lo que está sucediendo en Cádiz, el silencio mediático es atronador. Lo poco que escuchamos en los grandes medios es que los huelguistas son violentos y peligrosos, y que los vecinos de Cádiz están aterrorizados por ver contenedores quemados. Pero la realidad es que los vecinos están mayoritariamente en las manifestaciones apoyando a los obreros del metal o aplaudiendo desde los balcones, hospitales, colegios, negocios de barrio. Mucho ánimo, mucha fuerza. Los trabajadores del metal en Cádiz son ovacionados por toda la ciudad y los medios no lo muestran porque su único objetivo es evitar su contagio. Cádiz está haciendo algo muy grande. Es toda una ciudad unida, luchando por sus derechos y su futuro, y un ejemplo para el resto del Estado español. Si la lucha obrera gana en Cádiz, servirá como ejemplo para el resto de trabajadores del Estado, que lleva años acumulando derrotas, pesimismo y dejadez, y que ahora ve cómo la lucha de clases solo necesita una pequeña chispa para reactivarse. Que no, que el caballero no. Ya. No me faltaba. ¿Quiere que lo defendamos como Aibú? Como Aibú, que llevan 3 semanas las criaturas en un rinconcito y no se les ha hecho ningún caso. No. Que si es necesario que arda Troya, porque esto hay que defenderlo con uñas y dientes. Con uñas y dientes. Y no voy a permitir que estos sicarios, porque perdonadme, pero no lo puedo decir de otra manera, porque los tengo que llamar por su nombre, se metan en las zonas residenciales donde tenemos nuestros hijos. Porque yo, si fuera obrera como ellos se han criado en el seno obrero, si fuera obrera, colgaría el uniforme, o si no, me uniría a ellos, como hicieron en Portugal, la revolución de los claveles, en Portugal, que se unieron a la clase trabajadora y conseguimos mejoras entre todos.
Por favor, para atrás. Por favor, para atrás. De nuevo, el sector reaccionario, el sector transodiante en el PSOE impone su voluntad a todo un partido que verdaderamente lo que está trabajando, impidiendo, es el avance del colectivo LGTBIQA+. Creo que esto es un mazazo al propio colectivo, el no reconocer todas las diversidades, las identidades de la diversidad sexual, forma parte además de esto, de una actitud totalitaria y en la misma línea trumpista y de Milei que han hecho que marca la ruta no solamente de otras cuestiones sino también de esta cuestión. Por lo tanto, el PSOE, un partido que por un lado nos suelta la bandera del arco iris como si fuera un marchamo propio suyo, pero por otro lado impide el avance en derechos, sobre todo desde el no reconocimiento de las diferentes identidades. Se empieza quitando letras y se termina quitando derechos. Tras el brutal asesinato racista a manos de la policía en Torrejón de Ardoz, nos concentramos cientos de personas para exigir justicia para Abderrahim. El hecho de que un policía haya podido estrangular a una persona en plena calle y quedar libre menos de 24 horas deja bastante claro del lado de quién está la justicia. También fue un accidente la muerte de Mahmoud Bahoum en Sevilla. También fue un accidente la muerte de Mamen Vallé, de Brian Rivas. Esto es solo la punta del iceberg de un problema muchísimo mayor. Debajo se encuentran las masacres en las fronteras y en el mar Mediterráneo, los CIES, que son auténticas cárceles para extranjeros, o la ley de extranjería que condena a la exclusión y a la precariedad. El gobierno imperialista de PSOE-Sumar es responsable de este tipo de políticas racistas. Pero mientras, la extrema derecha crece alimentando estos discursos de odio, aplaudiendo estos crímenes y separando a la clase trabajadora entre trabajadores de bien, de primera, españoles, y trabajadores de segunda que se merecen ser asesinados o explotados. Al final acaban convirtiendo a las personas migrantes y racializadas en el enemigo. Pero si hay un enemigo aquí es la policía, el brazo armado del Estado que persigue sistemáticamente a los grupos oprimidos para mantener este sistema capitalista y racista. Para acabar con el racismo tenemos que atacar el problema de raíz y luchar contra toda forma de opresión y explotación. Luchar contra la extrema derecha, pero también contra el gobierno progresista y sus medidas. Contra la policía, contra todos esos aparatos represivos, como la justicia. Si tocan a una persona nos organizamos miles. Basta de racismo estructural y de violencia policial. Justicia por Abderrahim. El Partido Socialista de nuevo nos sorprende con la motosierra, al estilo más ultraconservador, recortando del acrónimo LGTBIQA+, la Q y la plus. De nuevo, el sector transexcluyente y reaccionario del Partido Socialista gana. Y gana a través de una resolución del Comité de Garantía, quien prohíbe a los cargos públicos orgánicos, así como a las federaciones territoriales, el uso de la Q y la plus para referirse al colectivo. Nos parece un masazo a la diversidad, nos parece un masazo a las libertades individuales y nos parece un masazo al avance en derechos y sobre todo en el reconocimiento de lo amplia que es la diversidad sexual. Se empieza quitando letras y se termina quitando derechos. Por lo tanto, creo que esto es algo muy evidente y algo que deja al Partido Socialista en una situación hipócrita, en fechas al orgullo
hablan de titulares y de avances, pero después en el hecho, en el día a día y en lo real es un partido que nos impide, que niega nuestra diversidad y que impide que sigamos avanzando en derechos. Por lo tanto, creo que a nosotras, las personas del colectivo LGTBIQA+, nos queda algo para seguir luchando contra la involución, venga de donde venga. Mucho orgullo y mucha furia trans. Como muchas ya sabéis, nosotras aquí en el Estado español hemos sido denunciadas por un dirigente de extrema derecha por una protesta en nuestra universidad. Nos acusan de delito de odio por protestar contra aquellos que profesan delitos de odio contra las mujeres, contra las personas LGTBI y contra los migrantes. Un montaje político que es vergonzoso y que lo que busca es acallar a un movimiento estudiantil que no para de crecer, que emerge aquí y en todo el mundo y que pelea junto a la clase trabajadora por una Palestina libre, por una educación pública de calidad y por acabar con el régimen militar. Y creo que hay que dejar bien claro que esto no es un caso aislado, que se enmarca en un contexto de auge represivo hacia los que luchamos y que se da bajo un gobierno que se dice progresista, pero que avala y continúa con la represión hacia las que luchamos y que con sus políticas solo hace que la extrema derecha crezca. No hay nada que tema más la extrema derecha que la autoorganización de la clase trabajadora y de las estudiantes, porque saben que cuando unimos fuerzas tenemos el poder suficiente para tirar abajo este sistema de mierda que solo nos ofrece explotación y opresión. Así que yo creo que frente a los intentos de la extrema derecha de amedrentarnos, tenemos que seguir extendiendo la solidaridad y dejarles claro que no nos van a callar, que no nos van a desmovilizar, porque es más urgente que nunca que nos organicemos y que cada minuto que le dedicamos a la militancia, a la militancia política, a la organización política, se lo estamos robando al capitalismo y se lo estamos robando a una extrema derecha que nos quiere obedientes y que nos quiere calladas. Así que nada, yo he de decir que de Contracorriente, de Pan y Rosa, desde la CRT, no solo vamos a defendernos de esta extrema derecha reaccionaria, sino que vamos a enfrentarla en primera línea, organizadas en las calles, en los centros de estudio y en los centros de trabajo, por una vida que merezca la pena ser vivida y por una alternativa socialista para la clase trabajadora y los sectores oprimidos. Así que os animo de verdad a todos a que lo hagáis con nosotras y ya que, como ha dicho Miriam, no vivamos resignadas, sino que vivamos organizadas. Siempre es un buen momento para cerrar definitivamente una crisis. Garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial . Ese gaseoducto que une a España y Argelia puede poner todavía más en valor, incluso geoestratégicamente, esa asociación entre nuestros dos países. Analizamos ya ese cambio histórico en la postura de España respecto al conflicto del Sáhara. El gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado que la excolonia española se convierta en una autonomía dentro de Marruecos, es decir, apoya el plan que Rabat presentó en el año 2007. Así se lo ha transmitido por carta Pedro Sánchez a Mohamed VI, lo que dejaría definitivamente en vía muerta el referéndum de autodeterminación que hasta ahora defendía España. Moncloa, Alba Galán. Sí, en esa carta del presidente del Gobierno al rey marroquí se acepta ese reconocimiento del Sáhara como una autonomía de Marruecos. Dicen en el Gobierno que es la propuesta más seria, más creíble y más realista para superar este conflicto. El ministro de Exteriores da ya por cerrada la crisis con el país vecino. Empieza una nueva etapa, dice, de respeto mutuo para reforzar la estabilidad y la cooperación en temas como los flujos migratorios, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Una nueva etapa que se va a sellar, se va a visibilizar con un viaje próximamente de Pedro Sánchez a Marruecos. Pero este giro de posicionamiento del Gobierno ha sorprendido y ha molestado a Unidas Podemos, que insisten en que se debe hacer un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. España quiere cerrar la crisis con Marruecos. A cambio, respalda que el Sáhara se convierta en una autonomía y da carpetazo al referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.
La iniciativa de autonomía presentada en 2007 es la base más seria, realista y creíble para la resolución de este diferendo. Dice que este cambio dará más estabilidad a las relaciones entre ambos países y hace hincapié en la cooperación en materia migratoria. El respaldo a las tesis de Marruecos sobre el Sáhara choca con la postura de Argelia, principal proveedor de gas a España. El gobierno dice que Argelia es un socio fiable. Porque ha demostrado que su asociación estratégica, igual que la de España hacia Argelia, es sólida. Este giro en la política exterior abre una nueva crisis en el gobierno de coalición. Nadie en Unidas Podemos había sido informado y hay gran malestar con la decisión que ha tomado Sánchez. En las redes sociales han expresado su discrepancia tanto la vicepresidenta segunda como la ministra de Derechos Sociales, quienes están a favor de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Álvarez le quita importancia. Los matices entre ministros o entre distintos miembros del gobierno son algo normal en todos los gobiernos de la democracia, incluidos los gobiernos monocolor, y son normales. Tanto el ministro de Exteriores como el presidente del gobierno viajarán próximamente a Marruecos. Desde la oposición critican que no les hayan informado y piden la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso. Marruecos fue el primero en anunciar en un comunicado la nueva postura española sobre el Sáhara. Y el reino alauí tiene claro, Ana Jiménez, que este giro abre paso a una relación duradera entre los dos países. Sí, eso es. Marruecos celebra esa nueva etapa que se inicia en las relaciones con España y además dice que aprecia esa postura constructiva española sobre el Sáhara Occidental. Aquí las reacciones, como suele ser habituales, se comunican a través de textos, a través de comunicados. El Ministerio de Asuntos Exteriores dice que con esta nueva relación se prevé una hoja de ruta clara y ambiciosa, también basada en nuevos parámetros. Ese comunicado recuerda además que el rey Mohamed VI en sus últimos discursos pedía iniciar una etapa inédita con España basada en la transparencia, en la confianza y en el respeto mutuo. Marruecos presentó ante la ONU en 2007 un plan de autonomía para el Sáhara Occidental. Rechazaba así cualquier posibilidad de independencia para la antigua colonia española, tal y como reclama desde hace más de 40 años el Frente Polisario. Rabat está dispuesto a ceder ciertas competencias, pero manteniendo una soberanía plena sobre esta región, a la que el reino alauí denomina las provincias del sur. Pero la ONU siempre ha defendido un referéndum de autodeterminación que no termina de celebrarse. Hace algo más de un año, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció unilateralmente la marroquinidad del Sáhara Occidental, todo un respaldo de la Casa Blanca del que Marruecos ha sacado partido. El anuncio de este viernes parece poner fin a una crisis que comenzó en abril de 2020. En esa fecha, el gobierno español aceptó por razones humanitarias el ingreso en un hospital de Logroño del dirigente del Polisario Brahim Ghali, principal enemigo de Marruecos. Las autoridades marroquíes no fueron informadas y Rabat mostró su enfado con varios comunicados muy duros contra el gobierno español. Retiró a su embajadora en Madrid y la policía marroquí permitió que miles de jóvenes, incluidos menores, cruzaran la frontera de Ceuta. Eso provocó la mayor crisis entre ambos países desde hace décadas. Las relaciones se congelaron y desde entonces la diplomacia española ha intentado reconciliarse con Marruecos, un país vecino y estratégicamente muy importante para el control migratorio y en la lucha antiterrorista. Sí, general. Pues decirle que nosotros estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la jefatura de información con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Todos estos bulos luego pues los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales. Decirle que nosotros estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la jefatura de información con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Todos estos bulos luego pues los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales. Y para terminar, me gustaría de alguna manera compartir un mensaje con todos los españoles.
En mis 40 años de profesión, de servicio, en la lucha contra ETA, desde la academia, en misiones en el extranjero, en El Salvador, en Bosnia, en Libia y ahora en la lucha contra esta pandemia, si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías. Lo primero, las personas, y todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo. Gracias.